La computadora portátil arrojaba un tenue resplandor azul en el pequeño apartamento de Kira Donovan. El reloj de la pared marcaba casi la medianoche, pero ella no mostraba señales de apartar la vista de la pantalla. Un correo electrónico anónimo, sin nombre ni dirección de remitente, acababa de aparecer en su bandeja de entrada. Si quiere desenmascarar una de las redes financieras más sucias del mundo, suba a bordo del yate Elysium este viernes. Su billete ya está reservado. Debajo de ese breve mensaje había un archivo adjunto con documentos sobre la naviera Blackwood, la mayor empresa de transporte marítimo de Europa, con una red logística que se extiende a través de los océanos. Y el hombre al mando de este imperio no era otro que Sebastian Blackwood, un poderoso CEO, pero tan escurridizo que era casi invisible. Nadie conocía su rostro. No hubo entrevistas ni fotos oficiales. De hecho, nadie ha podido confirmar siquiera si realmente existió. Blackwood Shipping no era solo una empresa de transporte marítimo. En el mundo financiero clandestino, había rumores de que la corporación no solo se dedicaba al transporte legal de mercancías, sino que también controlaba grandes transacciones ilícitas. Armas, diamantes de sangre, lavado de dinero. Los rumores rodeaban el envío de Blackwood, pero nadie había reunido pruebas suficientes para exponerlos hasta que Kira recibió este correo electrónico. Entrecerró los ojos y se desplazó hasta la parte inferior del correo electrónico, donde estaba adjunto un boleto VIP para el yate Elysium. Un lujoso palacio flotante propiedad de la naviera Blackwood, donde se cerraban acuerdos multimillonarios en medio de fiestas extravagantes y no reguladas. Kira nunca confió en los mensajes anónimos, pero estos documentos eran reales. Y si existía la más mínima posibilidad de descubrir el verdadero rostro de la naviera Blackwood, no la desaprovecharía. Kira no era la primera vez que se enfrentaba a investigaciones de alto riesgo. Había desenmascarado una red internacional de lavado de dinero, llevado a un político corrupto ante la justicia y se había enfrentado a figuras poderosas dispuestas a hacer cualquier cosa para silenciarla. Pero esta vez, sintió algo diferente. Esta historia era mucho más peligrosa que cualquier otra que hubiera conocido hasta entonces. El negocio de Blackwood era demasiado grande, demasiado poderoso, y el hombre que estaba detrás de él, Sebastian Blackwood, no era nada menos que un fantasma en el mundo financiero. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, pero tenía que revelar la verdad. Hizo clic en el billete y lo colocó en su expediente. Dentro de 3 días, subiría a bordo del Elysium, haciéndose pasar por una invitada VIP. Y, por primera vez, se encontraría cara a cara con este esquivo imperio. Lo que ella no sabía era que este viaje cambiaría su vida para siempre. Bienvenidos a la historia de hoy. Que Dios los bendiga con todo lo mejor de la vida. Suscríbete a nuestro canal para formar parte de la familia Soul Stories. No olvides compartir tus pensamientos sobre esta historia. El puerto de Mónaco brillaba bajo luces deslumbrantes cuando Kira subió a la pasarela que conducía al yate Elysium. Los invitados llegaron con impresionantes vestidos de noche y smokines impecables. La élite del mundo, gente que podría gastar millones sin pensárselo 2 veces. Ella se ajustó su elegante vestido negro y esbozó una sonrisa segura, mezclándose a la perfección con la multitud como si realmente perteneciera allí. Pero en realidad, con cada paso que daba, se acercaba cada vez más a un enorme secreto. El secreto de Sebastian Blackwood y el hombre que estaba a punto de conocer esa noche, el que la haría cuestionar todo en lo que siempre había creído. Las luces brillantes de la lámpara de cristal se reflejaban en la barra del bar, creando un brillo etéreo, como diamantes que brillan en el mar de medianoche. Kira Donovan dejó que su mirada recorriera la sala, captando cada detalle mientras mantenía una actitud natural y despreocupada. El bar a bordo del yate Elysium era el lugar de reunión de las figuras más poderosas del mundo, personas que podían influir en las economías globales con un simple gesto de la cabeza. Se sentó en un taburete y pidió un whisky con hielo, fuerte y picante, muy propio de ella. Apenas había pasado 1 minuto cuando una voz profunda y aterciopelada sonó a su lado. Interesante elección. Enarcó una ceja y giró la cabeza, y de inmediato la miró a los ojos con una mirada tan profunda, tan ilegible, pero innegablemente cautivadora. El hombre que tenía delante exudaba una presencia inusual, nada ostentosa, pero imposible de ignorar. Su traje negro, perfectamente entallado, acentuaba su figura alta e imponente, pero lo que realmente atraía a Kira eran sus ojos, penetrantes, enigmáticos e imposibles de descifrar. Nunca lo había visto antes, pero de alguna manera le resultaba extrañamente familiar.
¿Quién eres?, preguntó directamente, sin querer perder el tiempo en cumplidos. El hombre sonrió con sorna y sus labios se curvaron en una sonrisa críptica. Solo otro invitado en el yate. Bajo la cálida luz dorada de los candelabros, empezaron a hablar. Al principio, no eran más que conversaciones informales sobre bebidas, el viaje, la extravagancia del yate, pero pronto su conversación evolucionó hacia algo más. Un sutil juego psicológico. Una delicada batalla de ingenio entre dos desconocidos. No se parecía a ningún hombre que Kira hubiera conocido antes. No estaba ansioso, no intentaba impresionarla como los otros hombres en el yate. Por el contrario, era reservado, mesurado. Cada una de sus palabras se sentía como una espada finamente afilada y precisa, que atravesaba sus defensas, y Kira se sintió atraída por ella. «Todavía no me has dicho tu nombre». Ella entrecerró los ojos y, distraídamente, recorrió con la punta del dedo el borde de su copa. «¿Y no me has dicho cuál es el tuyo?» Su respuesta fue tranquila, sin esfuerzo. «No me gusta revelar información personal a extraños», sonrió. «A mí tampoco». Su sonrisa persistió, firme. El silencio se prolongó entre ellos, pero no fue incómodo. Estaba lleno de intriga, cargado de algo tácito. Sus ojos eran como un abismo infinito, oscuro e ilegible. Sin embargo, había una atracción innegable en ellos y, en ese momento, Kira sintió que algo cambiaba en su interior. La brisa salada barría los pasillos del yate, trayendo consigo una invitación silenciosa. Una atracción poderosa y magnética que ni siquiera ella podía explicar. Había planeado irse, había tenido la intención de mantener la distancia, pero algo en ese hombre le hacía imposible alejarse. Un impulso temerario, un enigma peligroso. O tal vez, por primera vez en años, simplemente quería dejarse llevar. No hubo intercambio de palabras. Se miraron el uno al otro, y naturalmente, como si el destino ya lo hubiera decidido, ella dejó que él la arrastrara hacia una danza lenta y embriagadora bajo el cielo de medianoche. Una mano firme en su cintura, una respiración constante cerca de su oído. Y en ese momento fugaz y frágil, Kira supo que había perdido el control. Ella se dejó arrastrar por él, dejó que la lógica y la razón se disolvieran en la nada. Y en una opulenta suite a bordo del Elysium, bajo la luz plateada de la luna que se reflejaba en el océano infinito, pasaron una noche que ninguno de los dos olvidaría jamás. Kira se despertó con el suave resplandor de la mañana filtrándose a través de las cortinas transparentes. El calor de la noche aún persistía en las sábanas. Sin embargo, el hombre de la noche anterior ya no estaba. No había ninguna nota. No había mensaje. Se incorporó lentamente y escudriñó la habitación como si buscara algo. Pero no había nada. Solo un vacío inquietante, una extraña sensación de inquietud que se arrastraba por su pecho. ¿Podría alguien entrar en su vida tan de repente, hacerla abandonar todos sus principios y luego desaparecer como si nunca hubieran existido? Kira apretó las sábanas entre sus dedos, un solo pensamiento formándose en su mente. Ni siquiera sé su nombre. Lo que no sabía era que en tan solo unas semanas descubriría una verdad que la enredaría en una red de engaños sin escapatoria. Y el hombre que había desaparecido esa mañana no era otro que la misma persona a cuya investigación se había subido al yate, Sebastian Blackwood. El pequeño apartamento de Kira estaba bañado por la suave luz de la mañana, pero ella no sentía ningún calor. Sus manos se apretaron con fuerza alrededor de la prueba de embarazo, con los ojos fijos en las dos inconfundibles líneas rojas. Estaba embarazada. Su respiración se entrecortó, el corazón latía tan violentamente que parecía que se le iba a salir del pecho. No, esto no puede ser. Pero esta ya era la tercera prueba. Sus dedos se movieron inconscientemente hacia su estómago. Una pequeña vida se estaba formando dentro de ella. El hijo del hombre misterioso de esa noche. El hombre cuyo nombre ella nunca había sabido. El hombre que no había dejado rastro a bordo del Elysium. El hombre que había desaparecido a la mañana siguiente como un fantasma. Kira no era el tipo de mujer que creía en el destino. La habían abandonado cuando era niña, se había criado en un sistema de acogida frío e insensible, donde había aprendido la dura verdad. Nunca pongas tus esperanzas en nadie. ¿Amor? Alguna vez había creído en él, pero el único hombre al que había amado la había dejado de lado sin dudarlo.
eligiendo un matrimonio estratégico en lugar de su relación. Desde ese momento, había dejado de creer en los hombres, en los compromisos. Y ahora tampoco necesitaría al padre de ese niño. Ella criaría a ese bebé sola, lo protegería como nadie la había protegido a ella. No necesitaba la responsabilidad de un extraño, especialmente de uno que había desaparecido sin decir palabra. Pero había algo que no podía ignorar. ¿Quién era él? Sus instintos de investigación le decían que ese hombre no era un hombre común y corriente. Necesitaba descubrir la verdad y comenzó a buscarla. Con años de experiencia en descubrir secretos ocultos, Kira sabía cómo encontrar lo que la gente quería mantener enterrado. Revisó la lista de invitados del Elysium, buscó entre los nombres, examinó cada foto, pero ninguna de ellas coincidía con el hombre de esa noche. Y eso solo hizo que sus sospechas se hicieran más fuertes. Nadie desaparece sin dejar rastro. Algo andaba mal. Entonces, una mañana, mientras hojeaba un artículo de noticias financieras, su corazón casi se detuvo. El hombre de la fotografía era el hombre con el que había pasado la noche, Sebastian Blackwood, el director ejecutivo más enigmático del mundo. Pero lo que la dejó helada no fue solo su identidad, sino el titular que aparecía debajo de la imagen. Sebastian Blackwood, el misterioso director ejecutivo declarado muerto en un accidente marítimo hace 6 meses. Ella había estado con él esa noche, había sentido su calor, lo había mirado directamente a los ojos. No podía estar muerto. No podía haberse acostado con un hombre que ya no existía. ¿Pero qué pasaba con los medios de comunicación? ¿Por qué todos los medios de comunicación informaban de su muerte como un hecho innegable? Decidida a encontrar respuestas, investigó más a fondo, buscando en artículos archivados e informes forenses del accidente. Y fue entonces cuando encontró algo extraño. Nadie había visto nunca su cuerpo. Los informes oficiales afirmaban que se había perdido en el mar. Sin embargo, poco después, la empresa naviera de Blackwood lo declaró muerto públicamente, como si alguien quisiera que el mundo creyera que Sebastian Blackwood ya no existía. Justo cuando Kira empezó a descubrir más, un correo electrónico anónimo llegó a su bandeja de entrada. Detén a Kira. No investigues más a Sebastian Blackwood. Estás entrando en algo que no puedes controlar. No hay remitente, no hay rastro. Una advertencia desde las sombras como si alguien estuviera observando cada uno de sus movimientos. Pero en lugar de miedo, un fuego se encendió en sus ojos. Ella no era el tipo de mujer que se echaba atrás ante las amenazas. Llevaba en su vientre al hijo de un hombre que el mundo creía muerto. Y descubriría la verdad, costara lo que costara. La llovizna caía suavemente mientras Kira se encontraba frente a la imponente sede de la naviera Blackwood en el corazón de Londres. Las paredes de cristal del rascacielos reflejaban el cielo nublado, lo que le daba a toda la estructura un aura fría e imperiosa, igual que el hombre que estaba detrás de él, Sebastian Blackwood. Todavía no podía creer que estuviera allí, a punto de enfrentarse a un hombre que todo el mundo creía muerto. Durante los últimos 2 meses, había intentado darle sentido a lo que había sucedido, pero cuanto más indagaba, más aterradora se volvía la verdad. Si Sebastian Blackwood estaba realmente muerto, ¿con quién había pasado esa noche? Y si estaba vivo, ¿por qué se había esforzado tanto por mantenerlo en secreto? No le importaban sus asuntos, no necesitaba saber por qué había fingido su muerte. Solo necesitaba una respuesta. Respiró profundamente, se ajustó el abrigo y atravesó las puertas giratorias de vidrio. El vestíbulo de la nave Blackwood era grandioso, con techos altos y cálidas luces doradas. Pero no hizo nada para suavizar el frío estéril que se aferraba al aire. Los empleados con trajes a medida se movían con eficiencia por el espacio, pero había algo en la atmósfera que no estaba bien, una tensión que no debería existir en un entorno corporativo. Caminó con paso decidido hacia el mostrador de recepción. Su mirada penetrante se desvió hacia la etiqueta con el nombre de la recepcionista. Necesito hablar con alguien. La recepcionista dudó, claramente sorprendida. Lo siento, señora. ¿A quién buscabas? Kira estudió su reacción de cerca y notó la leve inquietud en sus expresiones. No sabían que Sebastián estaba vivo. Eso significaba que estaba operando en las sombras o que alguien más estaba moviendo los hilos en su ausencia. Se inclinó ligeramente y bajó la voz. Tengo información sobre Sebastian Blackwood. Como era de esperar,
la expresión de la recepcionista cambió de inmediato. Sus respiraciones se entrecortaron y sus ojos se movieron rápidamente como si estuvieran tratando de determinar si se trataba de alguna clase de broma. Creo que debes estar equivocado. El señor Blackwood falleció. Ella soltó una risa breve y sin humor. Ah, sí. ¿Entonces quién dirige esta empresa? La recepcionista se puso rígida, claramente no dispuesta a decir más. Antes de que Kira pudiera seguir insistiendo, un grupo de hombres con trajes negros a medida emergió de un ascensor privado al otro lado del vestíbulo. Se movían con una precisión experta, el tipo de personas que estaban acostumbradas al poder y al control absoluto. Y en el centro de ellos, ella lo vio a él, Sebastian Blackwood. ¿Viva? En carne y hueso. Kira se quedó helada. No estaba muerto. Estaba allí, caminando por el edificio como si nunca hubiera desaparecido. Y, sin embargo, no dio señales de reconocerla. No dudó ni frenó en su paso. O bien no se dio cuenta de su presencia o, más probablemente, la ignoró deliberadamente. Antes de poder detenerse, gritó, «¿Sebastián?» Él se quedó quieto. El grupo de hombres se tensó de inmediato y su postura cambió a máxima alerta. Lentamente, él se giró para mirarla. Sus penetrantes ojos grises como la tormenta se encontraron con los de ella por primera vez desde aquella noche. En su mirada se percibió un destello de reconocimiento, pero no dio muestras de sorpresa. En cambio, su voz sonó fría, ilegible. ¿Quién eres tú? Kira apretó los puños. El muy cabrón. Estaba fingiendo. Necesito hablar contigo. No te conozco. Su voz sonaba irritantemente tranquila. Y dicho esto, se dio la vuelta y se alejó. Mírame. Kira no era del tipo que se daba por vencida. Si Sebastián pensaba que podía despedirla tan fácilmente, la había subestimado enormemente. Pasó la siguiente hora estudiando los patrones de seguridad del edificio, observando a los empleados entrar y salir. Finalmente, vio una oportunidad, un ejecutivo que salía del ascensor privado usando una tarjeta de acceso. Entró en el ascensor antes de que se cerraran las puertas, y cuando se detuvo en el último piso, se le aceleró el pulso. Salió a un pasillo elegante y minimalista, al final del cual se alzaba una enorme puerta de madera con el emblema de Blackwood grabado. No llamó. Empujó la puerta y encontró a Sebastián de pie junto a la ventana que iba del suelo al techo, con las manos en los bolsillos y dándole la espalda, como si la hubiera estado esperando desde el principio. No deberías estar aquí. Su voz era baja, con un dejo de advertencia. Cerró la puerta tras ella y dio un paso adelante. ¿Quién eres? ¿Por qué el mundo cree que estás muerta? Lentamente, se giró para mirarla, su expresión era indescifrable. Su mirada era como las profundidades de un océano oscuro, silencioso, impenetrable. Una larga pausa se extendió entre ellos antes de que él hablara, con la voz tan firme como siempre. Fingí mi muerte. Ella entrecerró los ojos, esperando a que él explicara más. Alguien quería que muriera. Si no hubiera desaparecido, no estaría aquí hoy. No le sorprendió. Su instinto le había dicho que había algo mucho más importante en juego, pero no le importaba nada de eso. No estaba allí para hablar de guerras corporativas ni de enemigos ocultos. Ella estaba allí por una sola razón. Mirándolo directamente a los ojos, le dijo con firmeza tranquila, «Estoy embarazada y el niño es tuyo». Sin un jadeo dramático, sin una explosión de sorpresa como en las películas. Sebastián simplemente se quedó allí, mirándola, con una tormenta silenciosa formándose detrás de sus ojos. No habló durante varios segundos agonizantes. Luego dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Su voz, cuando finalmente habló, era baja y firme. Si el niño es mío, me haré responsable. Kira soltó una risa aguda e incrédula. No necesito que te hagas responsable. La expresión de Sebastián se ensombreció. Yo mismo criaré a este bebé. Lo dijo con absoluta seguridad, sin dejar lugar a discusión. Por primera vez, algo brilló en su mirada, algo casi divertido, una chispa de desafío. Sebastián Blackwood era un hombre acostumbrado a tener el control, pero la mujer que estaba frente a él no le tenía miedo.
Ella no lo necesitaba y se atrevió a rechazarlo de plano. Su mandíbula se tensó y sus ojos se volvieron afilados. ¿Crees que puedes simplemente sacarme de la vida de mi hijo? Kira arqueó una ceja y sonrió levemente. No lo creo, lo sé. El aire entre ellos se volvió tan cargado que resultaba sofocante. Ella acababa de decirle a Sebastian Blackwood que no tenía voz ni voto en la vida de su propio hijo y sabía sin lugar a dudas que ese era solo el comienzo de la batalla entre ellos. La tensión entre Kira y Sebastian apenas se había calmado cuando la puerta de la oficina se abrió de golpe. Una explosión ensordecedora sacudió toda la habitación, rompiendo los vidrios de las ventanas en innumerables y afilados fragmentos. El instinto tomó el control. Sebastián se abalanzó hacia adelante, agarró a Kira y la tiró al suelo justo cuando el vidrio llovía a su alrededor. Unas figuras oscuras irrumpieron, sus armas brillando bajo las luces de la oficina. Asesinos armados. Sin advertencias ni exigencias. Estaban allí para matar. Sebastián no perdió el tiempo. Tiró de Kira hacia arriba, agarrándola con fuerza por la muñeca. ¡Corre! Su voz era aguda, autoritaria, y no dejaba lugar a discusión. Kira apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo antes de que él la sacara a rastras de la habitación. El aire detrás de ellos silbó cuando las balas lo atravesaron, astillando la gruesa puerta de madera que acababan de cerrar de golpe. Sebastián se movió con una precisión aterradora. No estaba asustado, no dudaba. Cada paso era calculado, como si ya lo hubiera hecho miles de veces antes. Kira no era débil, pero en ese momento no tuvo más opción que seguirle el ritmo. Corrieron por un largo pasillo, las luces de emergencia parpadeaban en rojo y arrojaban un brillo inquietante sobre el caos. Esto era una pesadilla. ¿Tienes un arma?, preguntó Sebastián mientras pasaban corriendo por las filas de oficinas. Soy periodista, no una maldita asesina, replicó Kira, sin aliento. Sebastián masculló una maldición en voz baja, metió la mano en su chaqueta y sacó una Glock. Entonces aprende rápido. Puso el arma en sus manos sin perder el paso. El sonido de los disparos resonó por los pasillos mientras se lanzaban a la escalera. Más asesinos. No solo perseguían a Sebastián, sino a los dos. El pulso de Kira se aceleró cuando vio figuras tanto en la parte superior como en la inferior de las escaleras. Mierda. Estamos rodeados. Sebastián la sujetó con más fuerza. Quédate conmigo. Sin previo aviso, la arrastró hacia un pasillo lateral, abrió de un empujón una pesada puerta de acero y se dirigió a un trastero con poca luz y lleno de estanterías de metal. Al otro extremo, vio una salida de emergencia. Váyanse, ordenó Sebastián. Abrieron la puerta y entraron en el estacionamiento subterráneo. Sebastián no dudó. Sacó el llavero y presionó un botón. Los faros delanteros destellaron y un elegante auto deportivo negro rugió al encenderse. No hizo falta que se lo dijeran dos veces. El motor rugió cuando Sebastián pisó a fondo el acelerador y los neumáticos chirriaron contra el hormigón mientras salían a toda velocidad del garaje. La ciudad se desdibujó ante ellos y las luces de neón se reflejaron en el parabrisas. Por el espejo retrovisor, Kira vio unas camionetas negras que pasaban a toda velocidad tras ellos, con sus faros cortando la noche. ¿Quiénes demonios son?, gritó por encima del viento y el rugido de los motores. Sebastián apretó la mandíbula. Gente que me quiere muerta. Soltó una risa seca, con la adrenalina todavía corriendo por sus venas. Bueno, felicitaciones. Están haciendo un gran trabajo al intentarlo. Sebastián no respondió. Tenía las manos apretadas sobre el volante y la mirada fija en la carretera. El coche giró bruscamente hacia una calle lateral estrecha, intentando librarse de la persecución, pero los asesinos no se rindieron. La persecución a alta velocidad se prolongó por el laberinto de calles de Londres hasta que Sebastián finalmente maniobró el coche para entrar en un aparcamiento subterráneo, apagó el motor y le hizo una señal a Kira para que se quedara callada. Se sentaron en la oscuridad, escuchando como el chirrido distante de los neumáticos se desvanecía en la distancia. El silencio que siguió fue sofocante. Kira exhaló lentamente, con los dedos todavía enroscados alrededor de la fría empuñadura de la Glock. Se giró para mirar a Sebastián. ¿Y ahora qué? Sus ojos grises como la tormenta se encontraron con los de ella. Tenemos que irnos de Londres, inmediatamente. Ella parpadeó,
todavía tratando de ponerse al día con todo. Espera, ¿qué? ¿Por qué demonios iría a algún lado contigo? Los labios de Sebastián se curvaron en una sonrisa seca. ¿Por qué crees que simplemente te dejarán irte después de verte conmigo? Kira abrió la boca para discutir, pero la cerró con la misma rapidez. Odiaba que él tuviera razón. Ya la habían arrastrado a ese lío. Ya no había vuelta atrás. Se desplomó contra el asiento, murmurando una maldición en voz baja. Esto es una locura. Sebastián apenas le dedicó una mirada antes de sacar su teléfono. Presionó un número, en voz baja y firme. Prepara el avión. Salimos en 1 hora. Kira apretó los puños. Nunca había esperado que su investigación la llevara hasta allí, pero ahora no tenía otra opción. Tenían que correr. El avión privado aterrizó en una pista de aterrizaje aislada en las afueras de París, y sus ruedas rozaron la pista con una precisión sin esfuerzo. Sebastián no perdió tiempo en detenerse. En cuanto el avión se detuvo, ya estaban en movimiento, subieron a otro auto, dejaron atrás el aeropuerto y se dirigieron directamente al corazón de la ciudad. Desde el asiento trasero, Kira observó las luces de la ciudad parpadear frente a las ventanas tintadas. Había estado en París antes, muchas veces, de hecho, pero nunca de esta manera. Nunca como fugitiva, atrapada en la órbita de un hombre que se suponía que estaba muerto. ¿A dónde vamos?, preguntó con voz firme a pesar de la tormenta de preguntas sin respuesta que todavía rugía en su interior. Sebastián la miró por el espejo retrovisor. Tengo una casa segura aquí, pero no podemos quedarnos mucho tiempo. Kira estudió su reflejo, la forma en que su mandíbula se tensó ligeramente antes de volver a concentrarse en la carretera. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo así? Hubo un largo silencio entre ellos antes de que finalmente él hablara. Más de lo que crees. Cuando llegaron al ático, las puertas del ascensor se abrieron para revelar un espacio tan prístino, tan elegante sin esfuerzo, que parecía completamente separado del caos de su realidad. Los ventanales del piso al techo enmarcaban una vista impresionante del horizonte parisino, con la Torre Eiffel brillando a lo lejos como testigo silencioso de su situación. Kira entró y contempló el entorno desconocido. El lujo absoluto hizo que las últimas 24 horas parecieran aún más surrealistas. ¿Cómo la había llevado su vida hasta allí, corriendo por las ciudades con un hombre al que apenas conocía? ¿Un hombre que el mundo creía muerto? Sebastián arrojó su abrigo sobre el respaldo de una silla y se volvió hacia ella. ¿Beber? Kira se cruzó de brazos. Quiero saber qué diablos está pasando. Se apoyó contra la elegante encimera de la cocina y su mirada se oscureció levemente. Tengo enemigos. Quieren controlar mi empresa. Cuando no pudieron comprarme, decidieron matarme. Ella le sostuvo la mirada. Entonces, ¿por qué no le dices al mundo que sigues vivo? Sebastián soltó una risa tranquila y sin humor. ¿Crees que es así de simple? Necesito encontrar al cerebro detrás de esto antes de que me encuentren a mí primero. Kira exhaló lentamente. Y ahora estoy enredada en este lío. Sí, su voz era tranquila, firme. Entonces sus ojos se clavaron en los de ella, algo ilegible titiló debajo de su exterior controlado. Y no puedo dejarte morir. Por primera vez, Kira sintió realmente el peso de la situación. No se trataba de una simple conspiración. Era una guerra. Una guerra en la que se había involucrado en el momento en que puso un pie en Elysium. Pero en medio del caos, algo más había cambiado dentro de ella. No era solo el instinto de supervivencia lo que la mantenía allí. Tal vez fuera la forma en que Sebastián la protegía sin vacilar. Tal vez fuera la determinación inquebrantable en su mirada, la forma en que soportaba el peso de sus enemigos sin mostrar nunca debilidad. O tal vez, solo tal vez, su corazón estaba empezando a tambalearse. Y eso era más peligroso que los hombres que los perseguían. La nieve caía espesa y pesada mientras Sebastián conducía por las sinuosas montañas suizas, con imponentes pinos cubiertos de blanco a ambos lados de la carretera. El todoterreno se deslizaba suavemente por las curvas, con los faros delanteros cortando la silenciosa oscuridad. Kira estaba sentada en el asiento del pasajero, envuelta en un grueso abrigo, con la mirada fija en la ventanilla. Pero su mente estaba en completo vacío. Llevaban días huyendo, de Londres a París, y ahora a esa región remota y aislada,
un lugar donde nadie podría encontrarlos. Sabía que era necesario, sabía que detenerse significaría poner sus vidas en peligro. Pero en lo más profundo de su ser, todavía no podía aceptar del todo la realidad de todo aquello. Estaba allí, viajando por las montañas, con un hombre en el que no estaba segura de poder confiar. Sebastián detuvo el todoterreno frente a una pequeña cabaña, enclavada en lo profundo del bosque nevado. Apagó el motor, pero permaneció en el lugar, agarrando el volante y mirando fijamente hacia adelante en silencio. En la quietud absoluta de las montañas, Kira podía oír su respiración constante pero pesada. «Nos quedaremos aquí un rato». Su voz era tranquila, sus dedos se apretaron ligeramente contra el cuero, antes de finalmente abrir la puerta y salir. Kira lo observó por un segundo antes de seguir su ejemplo. El aire helado golpeó sus pulmones como una cuchilla afilada, haciéndola temblar al instante. Los copos de nieve flotaban perezosamente sobre su cabello, pero ella no hizo ningún movimiento para apartarlos. Sus pensamientos estaban demasiado enredados, demasiado pesados. Sebastián abrió la cabaña y encendió las luces, revelando un interior acogedor pero modesto. La chimenea de piedra ya estaba encendida, llenando el espacio con un suave resplandor dorado. Se quitó el abrigo y lo colgó antes de girarse para mirarla. Kira dudó un momento antes de entrar, se quitó los guantes y caminó hacia el calor del fuego. Estiró las manos y dejó que el calor se filtrara en sus dedos helados. Estaba agotada, no solo por correr constantemente, sino por la tormenta que se desataba en su mente. ¿Por qué estaba allí? Debería haber regresado a Londres, haber continuado con su vida, con su trabajo. Pero todo había cambiado desde el momento en que descubrió la verdad sobre Sebastián, sobre los secretos que escondía, sobre el niño que crecía en su interior. Unos pasos resonaron suavemente detrás de ella. Ella los sintió antes de darse vuelta. Sebastián se sentó en la silla frente a ella, la luz del fuego proyectaba sombras profundas a lo largo de sus rasgos. Sus ojos grises, siempre tan cautelosos, brillaron con algo que ella no pudo descifrar. Había estado con él el tiempo suficiente para saber que no era un hombre fácil de interpretar, pero esa noche, algo en la forma en que la miraba se sentía diferente. ¿En qué estás pensando?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio entre ellos. Sebastián sostuvo su mirada como si debatiera si responder con la verdad. Acerca de nosotros. Su voz era firme, pero había peso detrás de sus palabras. Su corazón dio un vuelco antes de que rápidamente se recompusiera. No hay nada en qué pensar. Es solo una situación desafortunada. Sebastián inclinó ligeramente la cabeza, observándola, como si estuviera midiendo cuánto creía realmente en sus propias palabras. ¿De verdad crees eso? Kira no respondió de inmediato. La respuesta lógica hubiera sido sí. Eso es lo que debería decir. Pero no podía, porque por más que intentara ignorarlo, negarlo, apartarlo, no podía silenciar la forma en que su presencia la hacía sentir segura. No podía ignorar la forma en que la miraba, como si ella fuera más importante que cualquiera de los planes que había puesto en marcha. Al principio, solo pensaba en mi responsabilidad hacia el bebé. Su voz era baja, tranquila, pero firme. Pero a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que me importa algo más que el bebé. ¿Me importas tú, Kira? Ella se quedó completamente quieta. No solo quiero ser el padre de nuestro hijo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sin apartar la mirada de ella en ningún momento. Quiero ser el hombre que está a tu lado. Una oleada de emociones la invadió, demasiado rápida, demasiado fuerte. No tenía idea de cómo responder. Había pasado años enseñándose a sí misma que el amor era un lujo que no podía permitirse, que la gente siempre la abandonaba, la traicionaba, la abandonaba. Pero allí estaba él, un hombre que se suponía que nunca significaría nada más allá de esa noche, diciendo que quería quedarse. Soltó una risa suave, casi incrédula, sacudiendo la cabeza ligeramente. Sebastián, te das cuenta de que no soy del tipo que cree en palabras bonitas, ¿verdad? Él asintió. Lo sé, y no espero que me creas de inmediato. Pero necesito que entiendas que esto no es solo una responsabilidad. Te amo, Kira. Su corazón latía con fuerza, con un ritmo pesado y errático contra sus costillas. Escrutó su rostro, buscando mentiras, engaños. Pero todo lo que vio fue sinceridad. ¿Yo?
exhaló, su mente daba vueltas. Sebastián, no sé cómo responder a eso. Él no la presionó. No tienes que hacerlo, no ahora. Solo debes saber que no me iré a ningún lado. Se dio la vuelta y miró fijamente las llamas parpadeantes de la chimenea, mientras sus dedos se entrelazaban inconscientemente. Sabía que estaba vacilando. Sabía que si se permitía creerle, tener esperanza, tal vez no pudiera alejarse. Había pasado tanto tiempo sola. Había aprendido a protegerse, a sobrevivir sin necesitar a nadie. Pero Sebastián hizo que eso fuera imposible. Podía sentir su mirada sobre ella, paciente, firme, esperando, sin forzarla, sin exigirle nada, solo esperando. Y de alguna manera, eso la asustó más que cualquier otra cosa. Se puso de pie y se arrebujó en su abrigo. Necesito un poco de aire. Sebastián no la detuvo. Simplemente la observó mientras salía, dejando atrás una habitación llena de palabras no dichas. Afuera, el aire frío de la noche le picaba la piel y su aliento formaba suaves nubes blancas contra el cielo invernal. Inclinó la cabeza hacia atrás y contempló la interminable extensión de estrellas, sintiendo que dos versiones diferentes de sí misma la estaban destrozando. Una parte de ella quería confiar en él, creer que tal vez, solo tal vez, esta vez podría ser diferente. Pero otra parte de ella todavía gritaba que no podía permitirse el lujo de ser débil, que si se rendía, si entregaba su corazón, no sobreviviría si él se iba. Pero en el fondo, sin importar cuánto intentara luchar contra ello, sabía una cosa. Sebastián se había convertido en algo que ella nunca esperó. Y eso fue lo más aterrador de todo. ¿Sigues siguiendo la historia? Deja un comentario y cuéntanos por dónde la sigues. Las olas chocaron con fuerza contra el casco del barco, creando un rugido profundo y gutural en medio del Mar Negro. El yate de lujo Solstice atravesó el océano como una bestia blanca prístina, transportando no solo a las figuras más poderosas del mundo, sino también a una oscura conspiración que estaba llegando a su inevitable clímax. Sebastián estaba de pie en la cubierta, con la mirada fría como el acero mientras miraba a lo lejos. Esta noche sería la última vez que se enfrentaría a Vincent Calvel, el traidor, el ex socio comercial y una vez amigo. A su lado, Kira se agarró con fuerza a la barandilla. Ya no era solo una mujer atrapada en esta guerra. Había visto la verdad, había luchado junto a Sebastián y ahora lo ayudaría a ponerle fin. ¿Estás seguro de que vendrá?, preguntó en voz baja pero firme. Sebastián no se giró, sus ojos estaban fijos en la cubierta inferior. No tenía otra opción. El hombre que traicionó a Blackwood Shipping, Vincent Calvel, otrora igual a Sebastián, un hombre que se había sentado a la misma mesa, había celebrado acuerdos multimillonarios y había construido un imperio juntos, era ahora el cerebro detrás de esta traición. Años atrás, Vincent había intentado tomar el control de Blackwood Shipping, pero fracasó. Cuando el dinero no pudo comprar la sumisión de Sebastián, había orquestado su asesinato. El accidente marítimo había sido una artimaña. Vincent había pensado que Sebastián estaba muerto, supuso que la compañía caería sin esfuerzo en sus manos, pero había calculado mal. Alguien lo había traicionado primero, exponiendo su plan antes de que pudiera proclamar la victoria. Sebastián entrecerró los ojos cuando Vincent finalmente subió a la cubierta, su presencia tan arrogante como siempre. Pero esta noche, no había compañerismo, ni hermandad, solo venganza. Debo decir que me sorprende verte con vida, Sebastián. La voz de Vincent sonaba serena, pero la tensión en sus ojos lo delataba. Sebastián sonrió con expresión ilegible. Entonces no te sorprendas cuando pierdas. Vincent inclinó la cabeza ligeramente, analizando cada movimiento. ¿Crees que has ganado? Yo lo tengo todo, miembros de la Junta, inversores, recursos ilimitados, ¿y tú? Eres hombre muerto. Antes de que Sebastián pudiera responder, una voz cortó el aire de la noche. ¿De verdad crees que lo tienes todo, Vincent? Me temo que no. Kira se giró bruscamente, con la respiración entrecortada, mientras Ethan Carter, la antigua mano derecha de Sebastián y la misma persona que ella creía que se había aliado con Vincent, emergía de las sombras. ¿Tú? Ella jadeó, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Ethan dio un paso adelante, su mirada penetrante y firme. ¿Sorprendido? Yo fui quien te envió la información, Kira. Me comuniqué contigo desde el principio.
La expresión de Sebastián se oscureció mientras miraba a Ethan. ¿Por qué? Ethan sonrió irónicamente. Pasé demasiados años viendo cómo se desmoronaba la alianza de Blackwood, pero en ese momento, realmente creí que estabas muerto. Pensé que la única manera de exponer la verdad era reclutar a alguien que no tuviera miedo de excavar donde nadie más lo haría. Esa persona era Kira. Un escalofrío recorrió la espalda de Kira. Ethan había orquestado todo, pero había algo que no cuadraba. Si realmente querías ayudarme, ¿por qué después me enviaste una advertencia diciéndome que dejara de investigar? Exigió. Ethan suspiró y su expresión cambió a algo casi de remordimiento. Porque descubrí que Sebastián estaba vivo. Antes de eso, pensé que se había ido para siempre, pero una vez que me di cuenta de la verdad, supe que tenía su propio plan. Cuanto más cavas, más peligro corres. Traté de protegerte haciéndote parar, pero sabía que alguien como tú no se rendiría tan fácilmente. Kira se mordió el labio, emociones conflictivas se agitaban en su interior. Entonces, ¿por qué estás aquí con nosotros ahora? Ethan se volvió hacia Sebastián, su rostro carente de vacilación. Porque finalmente entendí que Vincent no solo quiere controlar el envío de Blackwood. Quiere eliminar a todos los que se interpongan en su camino, incluyéndome a mí. No tengo otra opción que jugar mi última mano. Y tú, Sebastián, eres el único que puede derrotarlo. Vincent apretó la mandíbula y la furia se dibujó en su rostro. Maldito traidor. Ethan lo miró fijamente y una sonrisa burlona se dibujó en la comisura de sus labios. Digamos que era justicia. Vincent apretó los puños, pero no estaba dispuesto a rendirse. En un movimiento rápido, sacó una pistola de su abrigo y apuntó directamente a Sebastián. Un solo disparo destrozó la noche. El cuerpo de Vincent se sacudió y abrió mucho los ojos mientras miraba su propia mano. La sangre se filtraba por su manga y se extendía rápidamente. Su agarre sobre el arma se aflojó y el arma cayó al suelo con un sonido hueco y sin vida. Sebastián bajó lentamente su propia arma, con expresión impasible. Vincent se tambaleó, apenas podía mantenerse en pie. Tú, este es el precio que pagas. La voz de Sebastián era tranquila, definitiva. El sonido de fuertes pasos llenó el aire mientras los agentes de la ley irrumpían en el yate. Todo había terminado. Mientras se llevaban a Vincent, Ethan se puso al lado de Sebastián y le arrojó una gruesa carpeta con documentos. La última prueba, dijo. La he estado recopilando durante meses. Sebastián tomó el expediente y hojeó las páginas. Esta era la última pieza. Prueba de los tratos ilegales de Vincent, los contratos fraudulentos y su intento de derrocar a Blackwood Shipping. Sebastián estudió a Ethan durante un largo momento antes de asentir levemente. Gracias. Ethan sonrió. No me agradezcas. Simplemente hice lo correcto y ahora por fin puedo alejarme de todo esto. Sebastián asintió. ¿Lo hiciste bien? Ethan se volvió hacia Kira. Supongo que ahora entiendes por qué hice lo que hice, ¿no? Ella lo miró, considerando todo lo que había sucedido. Finalmente, asintió levemente. En un momento pensó que Ethan era su enemigo, pero al final, se había convertido en uno de sus aliados más importantes. Ethan respiró hondo y se dio la vuelta, su silueta se desvaneció en la oscuridad. Espero no tener que volver a verlos en circunstancias como esta. Sebastián y Kira lo vieron desaparecer en la noche. Es un hombre complicado, murmuró Kira. Sebastián soltó una risita silenciosa. Todos lo somos. Ella levantó la vista, y por primera vez, percibió calidez en su mirada. Después de todo lo que habían pasado, después de todo el dolor, la incertidumbre, las batallas libradas, Kira finalmente se permitió confiar. No porque Sebastián fuera perfecto, sino porque había elegido quedarse. El mar estaba en calma, el viento susurraba entre sus cabellos y, por primera vez en lo que parecía una eternidad, se sintió en paz. Esto no era solo un final. Este fue el comienzo de algo eterno. Las primeras luces del alba irrumpieron sobre el océano, proyectando tonos dorados en el horizonte después de una noche de caos. En la cubierta del solstice, Sebastián se apoyó en la barandilla, con la mirada fija en la interminable extensión de agua. Se acabó.
El barco de Blackwood volvía a ser suyo. El traidor había sido detenido y ya no tenía que vivir en las sombras. Kira se puso a su lado y le puso una chaqueta sobre los hombros, aunque sabía que no la necesitaba. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Sebastián se volvió hacia ella y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Por primera vez en mucho tiempo, me siento en paz. Ella asintió, pero había algo inquieto en su expresión. Eso significa que ya no tenemos que correr más. Se produjo un largo silencio entre ellos antes de que Sebastián finalmente hablara. No, no lo haremos, pero también significa que eres libre de irte cuando quieras. Sus dedos se apretaron alrededor de la barandilla. Eso era lo que ella había deseado en el pasado. Libertad, sin ataduras, sin obligaciones. ¿Pero por qué esas palabras ahora se sentían como un cuchillo en su corazón? ¿Y qué hay de ti? Su voz sonó más tranquila de lo que esperaba. Sebastián respiró profundamente. Te lo dije, Kira. No solo quiero ser el padre de tu hijo. Quiero ser el hombre que está a tu lado. Ella lo miró a los ojos y por primera vez, no sintió miedo ni vacilación. Asintió. A Sebastián se le escapó una risita, una risa tranquila pero profundamente genuina. ¿Está bien, Kira? Ella sonrió, se inclinó y presionó sus labios contra los de él. Un beso bajo el sol naciente, rodeado por el mar infinito, donde ya no había más secretos, ni sombras, ni carreras. Y por primera vez, Kira supo que finalmente había encontrado su lugar. 3 meses después, Sebastián Blackwood regresó oficialmente a su puesto como director ejecutivo de Blackwood Shipping, haciendo su primera aparición pública desde que el mundo lo había dado por muerto. La sala de conferencias de prensa de la sede de la empresa estaba repleta de periodistas y los flashes de las cámaras iluminaban el escenario cuando él dio un paso adelante. Vestido con su característico traje a medida, parecía el poderoso hombre de negocios que el mundo siempre había conocido. Pero ahora había algo diferente, una fuerza silenciosa, una firmeza que iba más allá de las negociaciones en la sala de juntas y los imperios financieros. A la luz de los reflectores, quedó claro que Sebastián había cambiado. En primer lugar, quiero agradecer a quienes estuvieron a mi lado y creyeron en Blackwood Shipping durante este momento difícil. Su voz profunda resonó en el pasillo y su mirada penetrante recorrió el mar de periodistas. No estoy aquí solo para recuperar mi puesto. Estoy aquí para llevar a esta empresa hacia una nueva era, una era de transparencia, fortaleza y un futuro libre de corrupción. Una ola de aplausos recorrió la multitud. Los periodistas estaban listos, preparados para lanzarle preguntas sobre su desaparición, sobre las conspiraciones que casi lo habían destruido. Pero Sebastián se limitó a ofrecer una sonrisa cómplice y comedida. No podemos cambiar el pasado, dijo, pero podemos dar forma al futuro. Y el futuro de Blackwood Shipping ya no estará determinado por las sombras. Mientras se preparaba para alejarse del podio, sus ojos se dirigieron hacia la primera fila, donde una mujer de cabello castaño largo y ojos azules inquebrantables lo observaba, Kira. Ella ya no se escondía en un segundo plano, ya no permanecía en las sombras como una periodista que buscaba la próxima gran revelación. Ella estaba allí no por la historia, sino por él. Y por primera vez en su vida, Sebastián supo que nada importaba más. Esa tarde, Sebastián llevó a Kira a una tranquila zona suburbana en las afueras de Londres. Ella se sentó en el asiento del pasajero y observó cómo las luces de la ciudad se desvanecían detrás de ellos, con la mente llena de curiosidad. ¿A dónde me llevas?, preguntó finalmente. Sebastián simplemente sonrió, sin ofrecer respuesta. Unos momentos después, el coche se detuvo frente a una elegante casa de ladrillos, enclavada en un pequeño jardín repleto de rosas en flor. Kira se apeó y respiró el aire puro y fresco del campo. Ella se volvió hacia él, con los ojos llenos de preguntas silenciosas. Una vez te dije que cuando todo esto terminara, había algo importante que debía hacer. Sebastián se acercó un paso más, sus ojos oscuros se llenaron de algo más cálido, más profundo de lo que ella había visto antes. Empezaron a caer gotas de lluvia, gotas suaves y delicadas que le humedecieron el pelo, pero ella apenas se dio cuenta. Lo único que podía ver era al hombre que tenía delante. El hombre que había corrido con ella, que había luchado con ella y que ahora estaba frente a ella era algo más grande que todo eso. Sebastián se arrodilló y sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo.
He vivido una vida llena de tormentas, pero nunca me sentí realmente vivo hasta que te conocí. Abrió la caja y reveló un anillo de platino simple pero perfecto. Ya te lo dije una vez, no solo quiero ser el padre de tu hijo, quiero ser el hombre que esté a tu lado. Así que hoy te lo volveré a preguntar, Kira Donovan, ¿te casarías conmigo? Kira se quedó helada, la lluvia caía en cascada por su rostro, pero no le importaba. Durante mucho tiempo había creído que el matrimonio era una cadena, algo frágil, algo que podía ser traicionado y abandonado. Pero allí, de pie frente a ese hombre, se dio cuenta de que no era una jaula, era una promesa real, una que no estaba dictada por la obligación o la ganancia, sino por elección. Miró la mirada firme de Sebastián y supo que ya no tenía que correr más. Una sonrisa se dibujó en su rostro, las lágrimas se mezclaron con la lluvia. Sí, lo haré. Sebastián se puso de pie, la abrazó y la besó en los labios bajo la lluvia. No más sombras, no más peligro, solo ellos dos y el futuro que los esperaba. Un año después, en una impresionante villa junto a la playa, Kira acunaba en sus brazos a un pequeño bebé, con su pelo negro azabache ligeramente rizado contra su suave piel y sus profundos ojos azules cerrados mientras soñaba en paz. Sebastián se puso a su lado y le dio un suave beso en la frente. «Tiene tus ojos», murmuró. Kira se rió suavemente, «pero él tiene tu sonrisa». Estaban de pie en el balcón, contemplando el océano infinito que se extendía ante ellos. La brisa traía el aroma del mar, un ritmo tranquilo y constante que reflejaba la nueva vida que habían construido juntos. Kira se volvió hacia el hombre que estaba a su lado, el hombre que una vez había sido un misterio, un fantasma entre los vivos. Pero ahora era su esposo, el padre de su hijo, la única persona en la que sabía que podía confiar para siempre. Sebastián le apretó suavemente la mano. ¿Eres feliz? Ella lo miró a los ojos, con una sonrisa llena de amor, paz y seguridad. Más que nunca, él se inclinó hacia ella y le besó los labios con suavidad y lentitud. Y en ese momento, Kira supo que todas las dificultades y todos los peligros que habían enfrentado habían valido la pena. Ya no corrían. Ya no había secretos entre ellos, solo amor y una vida para compartir. Su historia no era solo un viaje desde el misterio y el peligro hasta el amor. Fue un viaje de crecimiento, perdón y fe en un futuro por el que vale la pena luchar. Porque a veces la batalla más grande no es contra un enemigo, sino contra los miedos que hay en nuestro propio corazón. Y cuando nos atrevemos a enfrentarlos, podemos encontrar amor, paz y un lugar al que llamar hogar. Gracias por seguir nuestra historia. ¿Te ha llegado al corazón esta historia? Deja un comentario a continuación. Si te ha gustado la historia, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a nuestro canal.